Hola, buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Miss, buenas Buenas noches. noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Miss. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman si se logra escuchar bien, por favor? Sí, sí se escucha bien. ¿De verdad? Miss. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Sí? Indicando algunas cositas que vamos a tener en claro durante cada una de las sesiones. ¿Ya? Hay que tener en claro que uno de de lo particular de este curso es la participación. Ya es muy importante la participación de cada uno de ustedes, porque de acuerdo a ellos se les registra la asistencia. ¿Ya? Entonces, pero la participación no solamente es en la primera clase, sino en todas las clases, ¿ya? A menos que o que exista un inconveniente, ¿ya? Solo en ese caso van a ser justificados, bueno, previamente justificados, ¿no? Pero la participación es desde la primera clase hasta la última, ¿me chicos? Ahora, cada sesión va a tener como fin que ustedes conozcan sobre el tema, ¿no? Que se va a tratar. Por ello, deben de hacer preguntas, no tengan miedo de preguntar, ¿sí? De querer saber más de lo que quizás se les está brindando, ¿ya? Pero para esas participaciones, ¿sí? Ustedes deberán de levantar la manito, como muchos, por ejemplo, ya lo han hecho ahorita. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá Andy, Mercy han levantado la manito. Si ellos desearan participar, yo les voy a dar la autorización para que participen, ¿no? Pero si tú previamente has levantado tu manito, si no has levantado la mano, no vas a poder participar. Entonces, ¿para qué hago eso? Para que sea mucho más ordenado. Si no, todos al mismo tiempo van a activar su audio y a ninguno se les va a entender. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, chicos, vamos a iniciar con la sesión. Entonces, es importante que cada uno de ustedes tenga en cuenta ello para poder determinar si el de la clase sea mucho más ordenado. Si no, va a ser desordenada y no se va a poder comprender. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta referente a lo que acabo de mencionar? Sí, Miss, todo bien claro. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Que es muy importante, ¿ya? A ver, cuando yo te digo lenguaje, ¿qué me puedes decir referente al lenguaje? ¿Qué es para ti el lenguaje? A ver, levantó la mano Ana. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Miss. Para mí el lenguaje me parece que es expresarse bien ante una persona
o una persona cuando te diga una cosa, escucharla y tú tienes que responder la correcta, una pregunta correcta. Para mí me parece que eso es todo el lenguaje. Ya, entonces para ti es el de escuchar un mensaje, ¿verdad? Sí. Y otra cosa también es para podernos expresar bien en nuestro lenguaje, en cualquier idioma, puede ser en español, inglés, quechua, en muchos españoles, para que nosotros también saber expresarnos bien ante las personas con nuestro lenguaje de nosotros, de nosotros. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿alguna otra idea? A ver, levantó la mano Maribel. Sí, Miss, buenas noches. Es también el lenguaje es de comunicarse y expresarse para poder decir cualquier palabra o manera de poder uno expresarse lo que siente, lo que necesita. Ya, muy bien, expresarse también, ¿no? Para ti también es la expresión. A ver, levantó la mano Andy. Mis buenas noches. Lenguaje es un tipo de comunicación utilizado únicamente por el nombre. Ya. A ver, pero la definición quiero de ustedes mismos. Ya, a ver. La María me comenta y me dice que el hecho de comunicarnos involucra el de expresar, ¿no? Considera que para ustedes el lenguaje es la expresión y no están muy lejos de la definición. A ver, para nosotros hablar sobre las funciones del lenguaje, debemos de conocer primero qué es el lenguaje y determinarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad exclusiva que posee el ser humano, el cual va a estar compuesta por signos sonoros y articulados, los cuales me van a servir a nosotros, ¿para qué? Para poder Comunicarnos. comunicarnos, ¿ya? El lenguaje nos ayuda a nosotros a poder comunicarnos. Entonces, podríamos decir que el lenguaje es la lengua, es el idioma. El idioma español, Miss. ¿Pero será el idioma? No, Miss. No, ¿ya? El lenguaje que nos dice es toda facultad que posee el ser humano, pero no es el idioma, ¿ya? Está compuesto, sí, por el idioma, pero no es el idioma, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene? Tiene 4 características. Primero de todos es que el lenguaje es universal. ¿Por qué creen que será universal? ¿Qué nos dice en su definición? Que lo desarrolla cualquier ser humano. Exacto. Decimos que el lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque lo desarrolla cualquier ser humano sin distinción. En otras palabras, y para que se pueda entender, es que el lenguaje va a ser universal porque se va a manifestar, o mejor dicho, todos los seres humanos lo usamos. A nivel mundial, todos lo usamos. ¿Sí? Todo empleamos.
Por eso es universal, no es de que es exclusivo solamente de una determinada edad, sino todos, ¿ya? Todos lo usamos. Ahora, es también racional. ¿Por qué será racional? Porque todo ser humano lo usa la razón para expresarse. Racionales, todos los seres humanos usan la razón para expresarse. O sea, eso le digo. No se le escucha. Todos los seres humanos usan la razón para expresarse. No está la Miss. ¿Y qué pasó con la Miss? Se le fue el internet. Chicos, les estaba hablando en el audio apagado. A ver, les decía que cuando nosotros hablamos del lenguaje y decimos que es racional, es porque cuando nosotros nos comunicamos, ¿qué usamos? ¿Qué usamos para comunicarnos? Aparte del idioma, claro está. Hablamos y nos expresamos lo que sentimos. No, pero ¿qué empleamos para comunicarnos? Comunicación, nos comunicamos. Comunicación, no. Utilizamos Razón. la razón, chicos. Empleamos la razón. ¿Ya? Entonces, para que nosotros nos comuniquemos, nos vamos a comunicar a través, usando la razón. Es por eso que viene la famosa frase, piensa para que hables. Por ejemplo, si te dicen piensa para que hables, pues, ¿qué tienes que hacer? ¿Razón? Razonar, Miss. Razonar. Por eso, una de las características... Buenas noches, ¿puedo hablar? También antes de expresar contra una persona tenemos que analizar bien nuestras palabras que vamos a hablar nosotros. Exacto. Ya, por eso es que la definición o la característica es que el lenguaje es racional, porque pensamos, razonamos antes de comunicarnos, ¿ya? La siguiente característica es innato. ¿Por qué será innato? Innato es inherente al hombre por predisposición genética. No, a ver, una definición que ustedes comprendan, chicos. ¿Por qué creen que sea la definición o la característica que sea innato? Miss, ¿puedes repetir la pregunta? Porque una de las características del lenguaje es innato. Para darnos la capacidad de comunicarse en parte innata y en parte adquirida. Para que un niño y una niña puedan hablar naturalmente.
se enfocará en que un niño y una niña será. A ver, decimos que es innato. ¿Qué nos dice acá? Es inherente al hombre. ¿Qué quiere decir inherente? Que nosotros tenemos la facultad de poder comunicarnos. O en otras palabras, nacemos con esa facultad de poder comunicarnos. Por eso es innato. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, nosotros cuando nacemos, o mejor dicho, ni siquiera nacemos desde que tenemos vida, que es en la barriga de mamá, ¿nos logramos comunicar o no? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo nos estamos comunicando? A través de unos sonidos, Miss. ¿De sonidos o de movimientos? De movimiento, porque cuando nuestra mamá nos habla, nos movemos. Exacto. Cuando nosotros nos comunicamos, sí, estamos, sí, nos comunicamos a través de nuestros movimientos. ¿Ya? A ello nos referimos. ¿Ya? Por eso es innato, porque todos nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos, todos. Pero yo cuando he nacido, yo no he hablado. Es que no nos referimos al hecho de hablar, que ese es otro tema, sino a la acción de poder comunicarte, ¿no? Tú, por ejemplo, mi bebita que tiene 10 meses, ella se comunica a través de su llanto, a través de gritos, a través de gestos, pero se está comunicando, ¿no? ¿Está haciendo uso del lenguaje o no? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss, está haciendo uso de... Exacto, ya por eso es innato, ya ella ha nacido con esa facultad. Recién a medida que va a ir creciendo, va a aprender un idioma y lo va a poder hablar, ¿no? Ahora, es biarticulado. ¿Por qué? Porque es la emisión simultánea de unidades, ¿sí? Con y sin significado, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te comunicas ya haciendo uso de tu idioma, ¿ya? Por medio de las palabras, ¿sí? Entonces, ahí por eso decimos que es biarticulado, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, Miss. Ya, a ello nos referimos. Pues, ¿cuántas características tiene el lenguaje? 4. Tiene 4. Es universal porque todos a nivel mundial lo usamos. Es racional porque al momento de comunicarnos utilizamos la razón. ¿Sí? Razonamos, enfatizamos. Y es innato. ¿Por qué? Porque todos tenemos o nacemos con la facultad de poder comunicar, ¿no? Y es biarticulado porque hay una relación, ¿ya? Hay una relación entre las palabras y el significado con el cual nosotros nos comunicamos, ¿sí? ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, no, todo claro. No, Miss, está bien lo que explicas. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Muy bien. Miss, todo bien. Muy bien, entonces a ello nos referimos, ¿sí? Muy bien, pues seguimos, ¿ya? Entonces, ya sabemos qué es el lenguaje. El lenguaje, ¿qué cosa es? Es con la intención con la cual tú te comunicas.
Nicas. Comunicarse. Con la cual tú te comunicas. ¿Ya? ¿Con qué intención tú te comunicas? Eso es el lenguaje, ¿no? A eso nos referimos. Ahora, ¿qué serán las funciones del lenguaje? A ver, cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? Siempre nos vamos a comunicar con una intención, ¿sí? Con una finalidad. Por ejemplo, si la cama de tu pequeño está descendida, ¿qué vas a hacer tú? Tenderla. ¿Tú lo tienes? Disculpame, lo primero que tenemos que hacer es enseñar al niño a tender, explicarle que tú ya deberías aprender a tender tu cama, enseñarle con su amor y tranquilidad, porque de los niños desde que nacen o las que cumplan, crecen y deberían ya tener su nacimiento y sus deberes. Tu niño, Ajá. pero supongamos que tu niño tiene ya 10 años. Tu niño ya sabe que es tenderse la cama. Y tú, muy temprano, le has dicho que tienda la cama. Le has dejado ordenado, mejor dicho. Y no lo ha hecho. Pues llegas a casa y encuentras la cama extendida, previo a lo que tú ya le habías ordenado. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Le vas a pegar? No. ¿Y vas a volver a repetir? Vení, porque ya desordenado y tiene los certificados. Ya. ¿Vas a expresar un mensaje en forma de qué? De hablar. De mandato, chicos. A ver, Es de mandar. otro más claro, ¿ya? A ver, más de claro. ordenar. Vas a ordenar. Por ejemplo, a ti, bueno, ya, saliste a la calle. Estás caminando distraído y te fuiste de viaje, supongamos, a Lima, ¿ya? Y tú es la primera vez que vas a Lima, entonces estás confiado y piensas que como tú es en donde vives, que es tranquilo, una zona tranquila, y consideras que nada te va a pasar. Pero estás caminando distraída, hablando por el teléfono, y de pronto te arrancan el celular. ¿Cierto? Toda asustada llegas a tu casa y ¿qué vas a hacer? Acá está la chota, mami. Vas a contar lo que ha sucedido. Ha sucedido. Lo que ha sucedido. Vas a dar a conocer lo que ha sucedido. Pero le vas a decir, ay, mira, me robaron el celular tranquilamente. No. No, triste, llorando. La chata es bien desgraciada. Porque, mira, yo estoy bonito pelando acá el pollo. Nada más, sal de ahí. A ver, ¿quién está pelando el pollo? Su audio está activado. Apagamos el audio, por favor. Muchas gracias. Una pregunta. Lo activamos para poder participar, ¿ya? A ver, ¿quién deseaba hacer la pregunta? Andy. Ven, ¿por qué los demás no responden la pregunta y están ahí callados? Ah, ya, es parte de, ¿ya? Sí, Todos tenemos de participar. Miss. Recuerden, por eso es que yo di las indicaciones al inicio, que solamente se registra aquellos quienes están participando, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, los que participan, tienen una nota adicional durante las clases en vivo. Ah, Ya ya, Miss, está bien. Exacto, ¿ya? Muy bien, entonces les decía, ya no nos descontextualicemos, a ver, Marilú García, por favor apagamos el micro. Chicos, hay que tener cuidado cuando activan su audio, ¿ya? Se escucha el audio que ustedes están teniendo y yo sé que muchos de ustedes están realizando otras actividades aparte de prestarme atención durante la clase, entonces hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿ya? Así Ya, para no
interferir o ocasionar interferencia durante la clase. ¿Ya? Muy bien, entonces seguimos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con cada uno de con cada uno de los ejemplos que les acabo de brindar? ¿Qué quiero decir? Que cuando nosotros nos comunicamos, siempre nos vamos a comunicar con una intención, ¿ya? Con un objetivo. Tú te comunicas con un objetivo, con una intención. Por ejemplo, si yo te decía hace un momento, ¿qué pasa si tú ya ves la cama extendida de tu hijo y quieres que lo tienda él? ¿Qué vas a hacer? Le vas a ordenar, le vas a decir, hey, tiende tu cama. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás ordenándole. Ahora, ¿cuál ha sido tu intención de tu mensaje? Que tu hijo tiende la cama. ¿Cierto? Ese es tu objetivo. Ahora, te decía, te robaron el celular. ¿Tú lo vas a contar tranquilamente que te robaron el celular? ¿O cómo lo vas a explicar? Llorando, emocionada. Llorando, ¿cierto? Triste, enojado. Claro. Exacto. Los pollos. Exacto. Entonces, ahí, ¿qué estás expresando? Ya, y la Está expresando tristeza, Miss, por el caso que le pasó. Un sentimiento, Miss. Las emociones. Es un sentimiento. Entonces, ¿qué estás expresando? ¿Estás expresando? Un poco de miedo, Miss. También expresas enojo. Sentimiento. Tus sentimientos. Ya estás expresando tus sentimientos. ¿Cuál es el objetivo? El consuelo. ¿Ya? Entonces, a ello me refiero. ¿Ya te has cambiado? Chicos, entonces, cuando tú te comunicas con alguien, siempre te vas a comunicar con un objetivo, con una finalidad. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, cada uno de ellos son las funciones del lenguaje. ¿Ya? A ver, ¿qué son las funciones del lenguaje? El lenguaje, si bien sabemos, nos sirve a nosotros ¿para qué? Para transmitir conocimientos y solicitar información expresando emociones, creando belleza. Vale decir que el emisor va a ser quien va a determinar, ¿sí? Va a ser quien va a determinar qué cosa. La función del lenguaje es quien lo determina, es quien da a conocer, ¿ya? Pero hay variedad de funciones del lenguaje. Hay 3 que son básicas: la función referencial, la función apelativa y la función expresiva, que son lo que nosotros hacemos uso frecuentemente, ¿ya? Normalmente estas 3 funciones los hacemos uso, ¿ya? Entonces, primero, la función referencial. Tenemos al profesor Ludwig von Pato, quien nos cuenta que esta función a nosotros nos va a servir para informar, narrar, caracterizar o definir y clasificar un mensaje, ¿ya? Entonces, cuando yo doy una información o manifiesto una información, por ejemplo, que sea objetiva, a ello me refiero, que sea objetivo. Por ejemplo, ¿no? Estás en no sé, a ver, estás en la calle y se chocaron 2 carros. Entonces, si se chocaron esos 2 carros, llegas a casa y tú quieres dar a conocer esa información. Le vas a contar a tu papá. Estás haciendo uso del lenguaje, pero ¿qué función del lenguaje estás haciendo uso al contarle lo que ha pasado? Lenguaje verbal, Miss. No, chicos, vuelvo a repetir. Se chocaron delante tuyo un carro. Los carros, ¿cierto? Entonces, tú llegas a casa y sorprendida le cuentas a papá
que se han chocado esos dos carros. Miss, ¿Qué es lenguaje emocional. haciendo uso? No se han chocado contra ti, sino Miss, es es lenguaje informativo. informativo, porque estás informando. Por ejemplo, los noticieros, ¿qué función de lenguaje hacen uso para dar a conocer sus noticias? Informativo. La función Informativo, porque informan a todos. función referencial, ¿ya? Ellos hacen uso de la función referencial del lenguaje. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, cuando tú vas a expresar una información que sea objetiva o que sea en cuestión de noticia, ¿sí? O narras o das características de algún hecho, ¿estás qué cosa? Haciendo uso de la función referencial. ¿Me dejo entender? Sí, Sí. ¿Sí? Cuando tú informas, tu función referencial. ¿Ya? Ahora, la función apelativa o también llamada conativa, ¿sí? Va a aparecer fundamentalmente en reglamentos, en recetas, órdenes, peticiones, ¿sí? Textos dramáticos, ¿no? Es la que pide, entrega normas, ordena, sugiere, averigüe, entre otros. Por ejemplo, tú en una receta, ¿qué son? En una receta, ¿qué expresa? Expresa los ingredientes. Órdenes. Y el A procedimiento. ver, levantamos la mano para que no suceda esto. A ver, levantó la mano Solange. Miss, expresa el procedimiento y los ingredientes. Ya, expresa el procedimiento y los ingredientes. Pero si tú lees una receta, ya, yo quiero hacer un cake. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir paso a paso el proceso que me indica, ¿cierto? Indirectamente, ¿qué cosa está sucediendo? Me está Ordenando. Ordenando. me está ordenando. ¿Ya? Indirectamente me está ordenando. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué función del lenguaje estamos haciendo uso? Estamos haciendo uso de la función apelativa cuando yo ordeno. Pero, por ejemplo, yo quiero que me den, quiero tomar agua. Entonces, le voy a decir, ¿me puedes alcanzar un vaso de agua, por favor? Entonces, ahí, ¿qué función estoy haciendo uso? Ordenando. Función apelativa o connotativa. Función apelativa o connotativa. No hay que confundir con la connotativa. La connotativa es una expresión de mensaje. ¿Ya? Aquí hablamos de la función apelativa o connotativa. Entonces, exacto. Entonces, ahí yo no estoy ordenando. Claro, indirectamente sí estoy ordenando, pero estoy solicitando algo. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, ¿no? Vas al mercado y le quiere, y tú con una amiga, y tu amiga se quiere comprar un pantalón y te dice, ¿qué tal me da este pantalón? Entonces, si tú le dices, ah, ya, tu pantalón está bonito, sí, pero te recomendaría que te compres en color negro, que se te ve mucho mejor. Entonces, ahí, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ordenando también? Una función apelativa, Miss. No, ¿qué estás haciendo? Ordenando, Miss. Estás ordenando. ¿Cómo? Estoy ordenando, Miss. A ver, levantamos la mano. A ver, Mercy, levantaste la mano. No está ordenando ahí, Miss. ¿Qué está haciendo?
Está opinando. Ya, está Está opinando. usando. Está sugiriendo, Miss. Está sugiriendo, exacto, está sugiriendo. Muy bien, chicas. Entonces, cuando tú sugieres, también estás haciendo uso de la función apelativa. La función apelativa, quiero que quede bastante claro, no solamente se centra en dar órdenes o pedir algo, sino cuando yo voy a sugerir algo, ¿sí? Voy a solicitar, voy a averiguar algo, ¿no? Yo indirectamente quizás esté ordenando, ¿no? Por ejemplo, si le digo, ese pantalón negro te caería o te daría mucho mejor. Entonces, indirectamente, puedo estar ordenando. ¿Por qué? Porque quizás mi amiga me haga caso y se compre el pantalón negro, pero también estoy sugiriendo. Entonces, ahí estoy haciendo uso de la función apelativa. ¿Queda claro? Sí, Miss. Muy bien. Previamente a ello, tenemos la función referencial. ¿Qué dijimos sobre la función referencial? ¿Qué hemos dicho sobre la función referencial? Que es una de las funciones del lenguaje. Ya, ¿en qué se enfoca? Cuando yo estoy haciendo uso de la función referencial. A ver, Solange, ¿levantaste la mano? Es Miss cuando nos informamos de algo, de una noticia de algo. Exacto, cuando brindamos una información objetiva, ¿ya? Cuando manifestamos una información, por ejemplo, ayer ha llovido muy fuerte, entonces yo digo, ay chicos, ayer ha llovido muy fuerte en la cual todas las casas que no han estado previamente diseñadas se han inundado y por ende también se ha ido la luz toda la tarde. Entonces, ¿qué te estoy haciendo ahí? Solange, levantaste la mano. ¿Qué estoy haciendo ahí? Me estás informando, ¿no, Miss? Te estoy informando. Y a la vez que te estoy informando, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso? La informativa. La referencial, ¿ya? Función referencial o también llamada informativa, ¿no? Y también tenemos la función apelativa que ya quedó claro, ¿verdad? Que se expresa cuando nosotros expresamos órdenes, mandatos o sugerimos o solicitamos algo, ¿ya? En ello se refiere. ¿Qué otra función del lenguaje? A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos a Pato Donald. ¿Qué nos está manifestando Pato Donald con ese gesto que él está realizando? ¿Qué puedo yo determinar de ello o interpretar, mejor dicho? ¿Qué interpreto de ese gesto que Pato Donald está realizando? Que está enojado. Que está enojado. ¿Y el enojo qué es? Molestia. Muy bien. Está enojado. Que está enojado, de molestia. Es una emoción. Es una emoción, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo uso de una función del lenguaje, que es la función expresiva o también llamada emotiva. ¿Qué es la función? Esa es rápida y fácil de identificar, ¿no? La función expresiva o emotiva se va a enfocar en ¿qué? En dar a conocer nuestras emociones y sentimientos. Y sentimientos. Entonces, cuando yo expreso mis emociones, mis sentimientos, mis sensaciones, ¿cierto? O voy a exaltar algún hecho con gran algarabía o con mucha más efusividad, estoy haciendo uso de la función expresiva. Por ejemplo, si yo digo, me compraron un auto y digo, uy, qué chévere, qué alegría, está con efusividad, ¿qué estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso de la función
Expresiva. Expresiva o emotiva. ¿Y dónde voy a encontrar yo el uso de las funciones, de la función expresiva? A ver, se escucha un audio, chicos. Hay que pagarlo, por favor. Andy. A ver, yo creo, lo voy a poner. Ya. A ver, chicos. Lo que pasa es que cuando yo me voy a las diapositivas no puedo localizar y visualizar quién es el que está con el audio activado. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya, chicos? Ya, lo activamos solamente para participar. ¿Ya? Por favor, Andy. Ya, muy bien. Entonces, ¿dónde yo voy a encontrar la función expresiva emotiva? Esta función de lenguaje, frecuentemente nosotros lo vamos a encontrar en las exclamaciones o textos poéticos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir exclamaciones? Sabemos que el uso de los signos de exclamación se enfoca en emplearlo para manifestar con mucho más efusividad nuestras oraciones o frases, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la función expresiva o emotiva son cuando yo voy a expresar emociones, sentimientos. ¿Y ustedes consideran que estas tres funciones del lenguaje que acabamos de conocer, que acabamos de conocer serán las únicas? ¿O habrá más funciones? Yo creo que hay más, ¿no? Hay más, claro está. Claro está. A ver. Un pensamiento. Estoy pensando. Claro que sí, hay más de una función. ¿Sí? A ver, ¿cuáles serán? Dice, primero, por ejemplo, acá, ¿qué estamos observando entre Donald y Daisy? Están hablando por llamada, ¿no? Ya están hablando por llamada. ¿Qué le está manifestando? Una comunicación. Expresión expresiva. No, ¿qué le está diciendo Donald a Daisy? Hola, ¿me escuchas? Muy bien, dice, aló, ¿me escuchas? Y tú, cuando dices eso, ¿por qué lo dices? ¿O en qué ocasiones dices esa frase, esa oración? Cuando estoy nerviosa de algo. Uy, Maribel, estás viendo la Rosa de Guadalupe. A ver, que te ilumine la Rosa de Guadalupe. No, yo no lo estoy viendo, sino que están ahí viendo mis abuelitos y yo estoy acá en la sala más acá al fondo. Ay, 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 ay. A ver, Maribel, cuando tú dices, aló, ¿me escuchas? ¿Cuándo tú expresas ese mensaje? ¿En qué situaciones? Cuando estás nerviosa con la persona con la que hablas. A ver, ¿será cuando estamos nerviosas? A ver, tú estás conversando. ¿Cuándo lo expresamos? A ver, José parece que nos tiene la respuesta. A ver, ¿cuándo expresas tú ese mensaje? Estás en un diálogo, supongamos, ¿ah? Estamos en un diálogo y tú de repente le dices, aló, ¿me escuchas? ¿Cuándo dices ello? Exacto, muy bien, Lorena. Muy bien, tú dices o tú expresas ello cuando
¿Qué cosa? Cuando no sabes si esa persona te está escuchando, no. O cuando haya interferencia, ¿no? Entonces, ahí tú estás haciendo uso, ¿sí? De una de las funciones del lenguaje que se encarga de determinar si la persona con la cual estás conversando te escucha o no. ¿Con el fin de qué? De alargar, prolongar o dar por finalizado una conversación. ¿Y cómo se le llama a ello? Se le llama función fática. La función fática o de contacto, ¿sí? Se enfoca o se usa ¿para qué? Para verificar cada cierto tiempo cómo está, ¿sí? El canal, ¿no? Por ejemplo, yo hablo y nadie me responde, como hace un momento, ¿no? Me decía su compañera, Miss, ¿por qué otros no participan? Entonces, ahí, al yo decir, por ejemplo, chicos, ¿me escuchan bien? ¿Están ahí? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo uso? Estoy haciendo uso de la función fática, ¿sí? De la función fática. Entonces, estoy queriendo saber si el canal que yo estoy usando está La correcto función o no. fática. ¿Ya? Entonces, para yo verificar el estado del canal, ¿sí? ¿Sí? Voy a usar uso de la función fática, que esto me sirve mucho para qué, para alargar, prolongar la conversación o dar por finalizar. Ese es el objetivo de la función fática o también llamada de contacto. ¿Queda claro? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo o qué es lo que pueden interpretar de Mickey? Te está escribiendo, Miss. Está escribiendo, pero la vestimenta o lo que él está empleando, ¿qué nos da a entender? Está escribiendo historias. Está Ya estudiando puede ser. y está mandando, está escribiendo un texto, precisamente. Muy bien, exacto. Ello nos da a entender que está haciendo uso de la función poética porque redacta, ¿no? El contacto de ello y libros, ¿no? Donde se va a centrar, ¿en qué nos enfoca la función poética? Se centra en el mismo mensaje, en cómo el texto se organiza, ¿ya? ¿Cómo se organiza el texto? Claro que tiene que ver con la literatura, ¿no? Pero también se usa en publicidad, ¿ya? Mickey, por ejemplo, le está escribiendo bellas palabras a Minnie. Entonces, cuando tú escribes, por ejemplo, Mickey le quiere conquistar a Minnie. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le va a escribir un mensaje cualquiera? No, No, va a escribir un mensaje que cause extrañeza, que, por ejemplo, le llame la atención. ¿Cierto? ¿O no es así? Entonces, cuando tú, por ejemplo, vas a usar frases literarias, como por ejemplo, normalmente dicen, ¿no? Tus ojos son como dos luceros y esa mirada me acompaña en mi andar, por ejemplo. ¿Qué causa en ti? Extrañeza, rareza, pero también emoción. Entonces, ¿qué estás haciendo uso de la función poética? Entonces, ¿dónde normalmente vamos a encontrar esta función del lenguaje? En los textos poéticos, en los poemas,
¿ya? Mayormente en los poemas. ¿Queda claro? Sí, Sí, Miss. Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué puede interpretar de la siguiente imagen de Mimi? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué podemos decir de ella? Está enseñando a los niños. Miss. Ya, está enseñando. ¿Qué está enseñando? Una manzana. Está enseñando una manzana. Está enseñando a compartir una manzana. Ya, le está enseñando a compartir una manzana. ¿Qué más? ¿Qué más puedo determinar de esa imagen? Les está enseñando a ser compartidos. Disculpa, también está Le está enseñando describiendo la manzana. le está enseñando también que antes de también puede estar enseñando que antes de comer una fruta tienen que lavar las manos, tienen que ser higiénicos, tienen que tener un poco más de compartir y empáticos, compartir en todo. Ya. Miss está describiéndole cómo es la manzana. Le está describiendo, unos me dicen que le está enseñando cómo compartir una manzana. Ahora, aparte de ello, ¿qué más observan de dónde se encuentra Mimi? En un salón, Miss. En un salón. ¿Qué tipo de salón será? De niños, así, en jardín. ¿En un jardín? Ya, ¿cómo yo sé que está en un jardín? ¿Mm? Por los niños, Miss. Ya, por los niños. Pero ¿qué más me da a entender de qué curso creen que sea Mimi? Ahí veo que está en un teatro. ¿Es un teatro? Yo creo que no es un teatro, chicos. Es un teatro de matemática, Miss. Pero yo ahí no veo números. Miss, es un aula donde están recibiendo clases. Ahí se aprecia una pizarra. Ya. Y se ve que como que les están dando a los niños una indicación. Ya, una indicación. ¿Pero qué ven en la parte superior de la pizarra? Se ve números de matemáticas, se ve signos de matemáticas, Miss. Se ve ¿Signos de de matemática? multiplicación. Ya ve. A ver, vean bien. Es el tutorial. Abecedario, Miss. Es el abecedario. Ya, entonces Mini, ¿a qué curso pertenece? Al curso de comunicación. ¿Ya? Entonces, está haciendo uso de la función metalingüística. Acá quiero que me presten mucha atención porque es importante que ustedes sepan qué es la función metalingüística y qué es en la mayoría que tienen conflicto. ¿Ya? ¿Qué es la función metalingüística? La función metalingüística se va a centrar en la lengua. ¿Qué es la lengua? Es el idioma, chicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a profundizar, analizar, conocer más de nuestro idioma o de la lengua, estoy haciendo uso de la función metalingüística. Miss, no le entiendo. Entonces, ¿cuándo yo hago uso de la función metalingüística? Cuando tú hablas de la lengua. Cuando tú hablas del sustantivo, ¿estás analizando la lengua o no? Sí, Miss. Sí. Por ejemplo, terminamos la clase,
No solamente en clases tú vas a manifestar la función de la metalingüística. Por ejemplo, estamos en clases y ya termina, ¿no? Ya falta poco para que termine. Entonces, termina y tu papá o mamá o tu hijo, tu esposo, tu pareja te dice, ¿qué clase has tenido último? Ah, ya hemos tenido el área de comunicación. ¿Y de qué han hablado? Ah, hemos conocido las funciones de lenguajes. Esta vez yo ya sé que hay 6 funciones de lenguaje, los cuales se enfoca en determinar qué es lo que yo quiero comunicar a la otra persona. Ahí. ¿Qué estás haciendo uso? ¿De qué función? Aparte de la referencial. Metalingüística. La función metalingüística. ¿Por qué? Porque estás analizando, estás profundizando el idioma y todo el área de comunicación. Cuando nosotros hablamos de adjetivos, hablamos de pronombres, hablamos de verbo, todo ello estamos analizando y profundizando el conocer nuestro idioma. Entonces, ¿quiénes hacen uso de la función metalingüística? Los docentes de comunicación y quienes lo manifiestan. Solamente en ese caso estás haciendo uso de la función metalingüística. Por ejemplo, acá Mini les dice a sus niños, manzana es un sustantivo común. Entonces, ¿en qué se centra? En el código. ¿Por qué? Porque reflexiona sobre el lenguaje mismo, sobre la lengua misma, ¿no? Y explicamos un código, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una clase de gramática u ortografía, ¿no? Y siempre la vamos a usar. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Muy bien. Y por último, que es una de las funciones poco usuales, que son la función heurística, donde se va a centrar en las encuestas o consultas que se hacen, ¿no? Y acá tenemos un cuadro de forma resumida que ustedes le pueden tomar captura para que puedan poder conocer a qué se refiere, cómo se manifiesta y cuál es su intención. Por ejemplo, la función referencial se refiere en hechos, cosas o ideas y se manifiesta en oraciones enunciativas, donde su intención o su finalidad, su objetivo va a ser el de informar. Luego tenemos la función emotiva o expresiva, donde se va a referir al propio hablante, ¿no? A la persona quien lo manifiesta. Y se va a manifestar a través de oraciones admirativas, enunciativas o que tengan mayor entonación. Y su intención va a ser expresar sentimientos, ¿ya? Luego tengo la función apelativa, que se refiere a quién, al oyente, que quiere decir que yo busco en la acción o que realice algo la otra persona. Y se va a manifestar en oraciones imperativas o de mayor entonación, ¿no? ¿Y cuál es la intención de manifestar esta función del lenguaje? Hacer de que la otra persona que me está escuchando actúe, ¿ya? Luego tengo la función fática, donde se va a referir al canal de la comunicación, si funciona o no funciona mi canal. Y se va a manifestar a través de la interrogación, de repeticiones o frases hechas, ¿no? Donde su intención va a ser que abrir, cerrar o mantener el diálogo, ¿no? Y la función poética se refiere al propio mensaje, cómo se manifiesta a través del estilo de figuras literarias y su intención es causar extrañeza de la otra persona, ¿no? Y la función metalingüística se refiere al propio lenguaje, donde se va a manifestar en definiciones y aclaraciones sobre el lenguaje y su intención es compartir mejor el código, ¿no? Conocer cómo yo lo debo de hacer uso, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿queda claro hasta aquí sobre las funciones del lenguaje? ¿Son fáciles, son difíciles, complicado o quedó todo claro? Sí, Miss, está bien. ¿Sí? Muy bien, entonces las funciones del Está bien, lenguaje, Miss. o mejor dicho, el lenguaje se va a centrar en qué? En la intención del hablante, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer a la otra persona? ¿Con qué intención yo me comunico? Y como se han dado cuenta, la mayoría del uso de estas funciones del lenguaje lo hacen ustedes, ¿verdad? Indirectamente lo han hecho, ¿no? La diferencia es que ahora sí ya pueden determinar qué función del lenguaje hacen uso.
¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú te comunicas, siempre te vas a comunicar con un objetivo, con una razón. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Entendida, Miss. No hay consultas. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Hasta luego, mi. Hasta luego. Todo claro, Miss.